les estamos agradeciendo que nos estén acompañando en esta familia de Saint Pieratoterapia desde Broward, la Florida, Estados Unidos. Bien, familia, hemos venido hablando sobre el plan de Dios y su propósito durante más de 2 meses, ya casi 3 meses. Y en la última parte, en la semana pasada, comenzamos un tema que tiene que ver sobre esto del plan de Dios y su propósito, que tiene que ver con los vencedores. Y ya hace una semana tuvimos un anticipo de lo que significa el llamado que Dios nos hace. Hoy vamos a dar el tema basado en un video. Quiero pedirles por favor que pongan mucha atención al video, porque con él es que vamos a tener la base de lo que queremos hoy enseñar. Así que sí, su merced, por favor. No tiene sonido, así de que no se preocupe. Observe, por favor, observe lo que aquí está pasando y va a pasar. ¿El atril no les deja ver? No sé. ¿O está bien? La pata subió. La pata subió. Observen, observen. Lo que está sucediendo. Miren el primer escalón. El escalón primero es más pequeño que los otros dos. ¿Qué debería hacer la pata, doña Liliana? Subirlo, ¿cierto? ¿Qué más debería hacer la pata? Devolverse y bajarse y no subirse a ese desafío, ¿cierto? Porque pobrecitos los bebés, pobrecitos los niños. ¿Ok? Y entonces la pata le dijo, ya subió usted, vámonos, vámonos y dejemos al resto. Vamos a ver, miren, observen, ¿qué está pasando ahí? Ojo que la predicación de esta noche es basado en esto. La manera de subirse. Ay, pobrecitos, ay, vamos a llorar porque se están golpeando, se van a matar. La vida es tan difícil. Ay, mi mamá, ¿para dónde se fue? ¿Por qué no se quedó aquí en lo planito? Pero y sigue sucediendo. ¿Qué sigue sucediendo? ¿Qué sigue sucediendo? Observen dónde están todos. Miren dónde está la madre. Quizás ese sea usted y sea yo en la vida. Así es como nos hemos dado duro. Ok. ¿Estamos o no? Ya no debería ser. Ok, familia. Vamos entonces, como les decía, a trabajar sobre este video. Y hagámonos algunas preguntas. ¿Por qué la pata se subió a ese lugar? Al mostrarles, al enseñarles que dónde tienen que ir. ¿Ok? Hagámonos preguntas. ¿Por qué ella subió a ese lugar? Para mostrarle el camino. Preguntémonos, ¿por qué ella no se devolvió y empezó a ayudarles? Porque sabía que podían hacerlo. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba? Pensemos, ¿cuál es la mentalidad de la pata? ¿Cuál es la mentalidad de la pata? Ella sabe que ellos pueden. Ella dice, son iguales a mí. ¿O no? Son iguales a mí. Si son iguales a mí, ellos pueden. Pregunto,
¿Será posible que la pata cuando estaba pequeñita enfrentó algún desafío parecido? Y ella probó que podía. Pensando en esa mentalidad, la idea es, si yo como pata puedo, ellos también. Ahora, el desafío para la pata de subir, ¿cuál es? ¿Es desafío para ella subir esos escalones? No. No es desafío. Ya se le volvió a ella algo normal. ¿Por qué? Porque creció, porque se desarrolló, porque insistió. Pero en su cabecita, más allá de que pues obviamente son animales, es un instinto, lo que tenemos que entender es que ella lo que piensa es, si yo puedo, ellos también. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Pensemos otra cosa, hagámonos otra pregunta. ¿Por qué no se bajó a ayudar? Porque no iban a aprender. ¿Por qué? Porque precisamente el ayudarles no es hacerle las cosas a los hijos, sino dejar que enfrentemos las situaciones. Dios funciona de la misma manera. Ay, Señor, ayúdame. Lo que el Señor dice es, si yo puedo, usted puede. ¿Será eso cierto aplicado en las cosas del Señor o no? Porque lo que la Biblia dice es que en usted y en mí, ¿quién está? Cristo. Si Cristo si Cristo puede, entonces en Cristo Jesús yo también puedo. Por allá dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hizo la pata? Detalle importante. Lo que la pata hizo, se iba un poco para adelante para que los hijos, los que estaban abajo, se impulsaran a... Póngale cuidado a ese detalle. La pata no se vino a la orilla a decir, ay, Manolito, pobrecito, cuidado, se fractura, papito. No. Sino que ella se hacía lejos, pero teniendo cuidado de ¿qué? De que la siguieran viendo. Ojo, porque la predicación de esta noche es muy importante en ese sentido. Ojo a eso. Se mantuvo a distancia para que ellos se vieran motivados a dar el brinco, pero ellos nunca en ningún momento perdieron de vista a la pata. ¿Usted se dio cuenta que la pata se movía allá? Y todos los polluelos que hacían se iban corriendo. O sea, que ellos estaban brincando y mirando a la mamá. Pero ellos no estaban mirando ¿qué? El problema o la dificultad, la situación. ¿Y nosotros cómo es que vivimos? Ahí está el Señor que representa la pata. Y el Señor lo que pide es que nosotros no lo perdamos de vista, pero andamos es concentrados en la dificultad, concentrados en el problema, concentrados en lo que la gente es y no es, que me dijo, que no me hizo, que tal cosa, que me llamó, que no me llamó, que me regañó, que no me quiere, todas esas bobadas que usted y yo andamos, porque no andamos mirando a quién, al Señor. Y nos agarramos con el jefe, nos agarramos con la esposa, y con los hermanos, y con el papá, y salimos a la calle, y con el perro, y con el gato. ¿Ok? Ahora, los pollos hacían dos cosas al mismo tiempo. Bueno, los paticos, pues, está bien. Los paticos. ¿Qué dos cosas hicieron al mismo tiempo? Miraban y intentaban. ¿Cuántas veces intentaron? ¿Se dio cuenta? Ninguno subió de primerazo, salvo el primer escalón. Más o menos el 50% del grupo saltó el primer escalón. Doña Ruby no vio el video, ¿no? No tiene ni idea de lo que estamos hablando, pero bueno, el Señor se lo revelará. Bienvenida. Ok, entonces, en ese primer desafío se quedó el 50% y los otros pasaron.
Ya el segundo escalón era más ancho, y ahí todos fracasaron, pero lo siguieron intentando. Hicieron las dos cosas. No llegaron todos al mismo tiempo, o sí todos subieron al mismo tiempo. ¿No? Ahora, ¿qué pasó con el último? ¿Qué hizo la pata? Se cayó y se aporrió. ¿Qué hizo la pata? Ella estuvo esperando hasta el último. ¿Qué será lo que Dios nos puede enseñar con un video tan sencillo como este en su canal? Para que nosotros podamos entender a lo que se refiere. ¿De qué hablamos hace una semana? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, para recordar aquella frase que estábamos motivando a que usted y yo comenzáramos a entender. Esto que la pata le comunicó a sus paticos. ¿El desafío cuál era? 2:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que tenga oídos, en esta noche, el que quiera tener oídos, oiga lo que Dios, lo que el Espíritu Santo tiene para hablarle a usted y a mí. 2:7. ¿Qué dice? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué dice? Al que ¿qué? Venciere. Y dimos como 6 versículos donde se repite, no los vamos a ver todos, pero donde se repite la misma frase, dice al que venciere. Y después de la coma del que venciere, habla de una promesa. Le daré, le escribiré, lo pondré, lo levantaré. Habla de una promesa. Pregunto, ¿por qué no dice al que venció? ¿Y por qué dice al que venciere? Cuando dice al que venciere, ¿de qué se está hablando? ¿A quién le está dando la oportunidad? ¿A quiénes? A usted y a mí. Porque esto fue escrito ¿cuándo? Hace más de 2000 años, con el apóstol Juan. Pero si dijera al que venció, usted y yo no tendríamos oportunidad. Pero aquí dice al que venciere. Luego usted y yo tenemos la oportunidad. Y ahí que usted debe empezar a conjugar seriamente en su corazón el tema de ser un vencedor, que no tiene nada que ver con lo que el mundo enseña quién es un vencedor. En el high school, ¿quién es el pelado vencedor? El mejor. El que tiene más viejas, el que consume droga, el que es el líder de la patota, el más popular, el que más novias tiene. En los negocios, en el ambiente, ¿quién es el vencedor? El que más plata tiene. Bueno, todos esos criterios que el mundo vende y que usted y yo hemos mamado por algún tiempo y nos ha gustado eso que el mundo le ha dicho, ya sea en la carrera que usted haya tenido, el trabajo que usted haya tenido, el ambiente que usted haya tenido. Siempre fuimos expuestos a un ambiente de competencia. Yo pregunto, ¿qué tal que los paticos se hubieran puesto a preocuparse por el qué dirán? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran preocupado por el qué dirán? Piense por un instante, los primeros 50% que subió, si hubieran puesto a preocuparse por el qué dirán, ¿qué hubieran empezado a hacer? Devolverse. No, el primer 50% que subió, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué tuvieron el primer 50% que subió? ¿Qué tuvieron? Triunfo. Un éxito, tuvieron un triunfo. Y como ellos estarían preocupados por el qué dirán, entonces ellos se hubieran dedicado a decir que somos los temas. Y es que no hay como nosotros. Claro, mire, estos brutos hermanos nuestros que nada, que son en cambio, nosotros los colombianos, usted sabe a mí. Y entonces, por estar en ese plan, ¿qué hubiera pasado? Hubieran perdido de vista ¿qué? A la pata, 1, y 2, ¿qué? El siguiente desafío.
Y por eso vivimos vidas mediocres. Porque andamos queriendo animar nuestro ego, estimular nuestro ego, la realización. Y hay gente que vive hablando de sus realizaciones pasadas. No solo en la profesión, sino aún en las cosas del ministerio. Es que yo tuve esto, es que yo hice esto, es que yo prediqué acá, yo hice acá. Y andamos en el pasado cuando lo que tenemos que estar viendo es futuro, el presente, el siguiente desafío, lo que viene. ¿Por qué la vida cristiana es emocionante? Porque cuando usted no pierde de vista la pata y no pierde de vista el desafío, la vida cristiana vuelve emocionante. Porque hay gente que vive vidas cristianas de segunda y mediocres. Porque no están pendientes ni de la pata ni del nuevo desafío. Se quedaron o recordando el pasado o sintiéndose fracasados. Ahora, ¿qué hubiera pasado con los otros 50 que no subieron si hubieran estado pendientes del qué dirán? No suben. ¿Qué hubieran hecho? Se quedan frustrados, amargados. Mire, estos pudieron. Yo sí sabía que yo era un bruto. Yo sí sabía que yo no era capaz. Mi mamá y mi papá siempre me lo dijeron. Sin embargo, ellos no se pusieron a mirar eso, sino que hicieron su pata y hay que seguir. Los hermanos salieron, pues yo también voy, yo también puedo. Ahora, quiero que usted entienda lo que Dios tiene en esto que estamos hablando de los vencedores. El llamado a subir era ¿cuántos paticos? O la pata subió y dijo, a ver, voy a ver quiénes son los que son los chechos. No, ese no era el objetivo de la pata. El objetivo de la pata era ¿qué? Enfrentarlos a desafíos para que aprendan, para que se desarrollen. Por eso cuando usted y yo enfrentamos problemas y dificultades, ese es el método de Dios para que usted y yo desarrollemos fe, esperanza, paciencia, confianza, para que equivocándonos aprendamos. Pero muchos nos quedamos peleando con Dios. Dios, ¿por qué me hiciste tú esto? Pata, ¿por qué me hiciste tú esto? Pata, ¿cómo es que usted se sube esos escalones y no se da cuenta de nuestra condición? Y ese es el lenguaje que le hablamos a Dios. Señor, ¿tú acaso no te das cuenta de mi condición? Mira la mujer loca, bruta que me diste. O viceversa. Es lo más normal, o viceversa. Marido desgraciado que me diste. ¿Por qué me diste este marido? Así. ¿Y quién lo escogió? Vieja loca que me diste. ¿Y usted quién escogió? No fue Dios. Fuimos cada uno de nosotros. Hemos escogido. ¿Estamos? Porque la pregunta es, ¿cuántos de nosotros le consultamos a Dios para cuando nos casamos? Levante la mano. ¿Ok? De haber ayunado, haber pedido dirección, haber hecho todas las cosas que la Biblia dice, de decir, esta es la mujer. No todos lo hemos hecho. Yo al menos no tuve esa oportunidad. ¿Ok? Pero sí, Dios me permitió, después de conocerle, pues empezar a entender y a comprender lo que Dios tenía para mi vida. Entonces, familia, ¿el llamado es para cuántos? Sin embargo, el llamado es para todos, pero en la práctica no todos lo consiguen. En este caso del video, ¿qué pasó con los paticos? Todos lo consiguieron, pero usted se da cuenta, normalmente una pata, ¿cuántos huevos pone? 18, bueno, hay patas de 18. Bueno, póngale 10, póngale 15. ¿Todos los huevos salen pollitos? No todos los huevos salen pollitos. Y de los 15 salieron 12 pollitos. ¿Cuántos llegan adultos? Digo, paticos. ¿Cuántos llegan adultos? ¿Por qué? Porque en la vida los paticos tienen que empezar a enfrentar desafíos y no todos pasan los desafíos. Pero lo que quiero que usted entienda es que el llamado de Dios es a todos, pero unos pocos son los que se lanzan. Entonces Dios quiere usar a unos pocos para bendecir a los muchos. Y por eso tenemos que entender
el plan de Dios. Hoy la iglesia de Jesucristo, cuando hablo de la iglesia de Jesucristo estoy hablando es todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo. Tenemos una responsabilidad y es vencer a Satanás y restaurar y reconciliar al mundo. Yo le pregunto, ¿hoy el mundo es dominado por quién? No está siendo gobernado por Dios. Pero ¿cuál es la función de la iglesia? Impactar y fermentar el ambiente, que no lo estamos haciendo. Pero hacia allá tenemos que movernos porque la pata se está moviendo hacia esa dirección. Dios ha establecido eso. Por eso nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, por favor. Allí Dios tomó una decisión que usted y yo no tenemos opción distinta o a creerla y aceptarla o a que usted se dé una explicación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Pregunto, ¿el verbo está en pasado, en presente o en futuro? ¿Presente? Pasado. No dice los estoy haciendo. No dice los haré. ¿Cómo dice? Fernandito, ¿cómo está leyendo ahí? ¿Cómo dice? Nos ha hecho un reino sacerdotal para tu Dios y Padre. Nos ha hecho. En otras versiones, ¿cómo dice? Nos hizo. Nos hizo. ¿Qué significa nos ha hecho y qué significa nos hizo? Trabajo terminado. ¿Quién lo hizo? No, ¿quién lo hizo? No, señor. Lean bien. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes? Jesús. Particularmente Jesús. Siendo Jesús, ¿quién? Siendo el rey y el sacerdote por excelencia. O sea, que Dios entró en acuerdo con Jesucristo para que usted y yo seamos reyes y sacerdotes. ¿Cuándo? Se lo voy a decir con todo respeto a los colombianos, cuando a usted y a mí se nos dé la gana. Claro, porque ya Dios lo estableció. Somos reyes y sacerdotes. ¿Ahora qué nos falta? Creerlo. Creerlo. Ahora, los paticos, tengo los pollitos. Los pollitos dicen pío pío. Los paticos se veían gallinas, se veían perdices. ¿Cómo se veían? Paticos. Cada vez que se caían y quedaban de cabeza, ¿qué hacían? Pataleaban y se levantaban. ¿Ok? Entonces, ¿los paticos creyeron que eran paticos? Sí. ¿Los paticos usaron todos los recursos que tenía su cuerpo? ¿Se impulsaron o no se impulsaron? A pesar de que fracasaron. Pero ellos constantemente creyeron que eran patos. Cuando usted ve una pata llevando los paticos por primera vez al agua, usted puede imaginarse la pata diciéndole a los paticos: miren, ustedes pueden nadar. ¿Será que la pata necesita ese discurso para decirle a los paticos? Los paticos ya saben, tienen el instinto, que están hechos para nadar. Las águilas están hechas para volar. Por eso hay una historia la historieta esa bonita que seguramente han escuchado de aquel huevo de águila que fue levantado con otros huevos de perdices. ¿Se acuerdan de la historia? Sí. Y entonces la mamá perdiz calentó los huevitos de sus hijos, ahí sí sería pollitos, ¿no? Por fin una. Bueno, Perdicitas. Y entonces también calentó el huevito del águila. Y salieron en su momento y la cosa, y entonces
La mamá y las perdices, la instrucción de cada día, ¿cuál era? Ustedes son perdices, miren para abajo y coman lombrices. Esa es su razón, esa es su vida, ese es su propósito. Y el águila escuchaba instrucciones y decía, mirar para abajo, comer lombrices y vivir para eso. Y ella decía, no, yo no fui diseñada para eso. Yo fui diseñada, y levantaba la cabeza. Y sus hermanas le decían, bruta, mire para abajo. Usted no está hecha para mirar para arriba. Pero ella sabía que estaba hecha para volar. Hasta que un día dijo, no quiero comer más perdices, más lombrices y seguir mirando para abajo, sino que decidió en su momento que volar. Durante algún tiempo ella fue obligada a mirar para abajo y a comer lombrices. Y usted y yo durante muchos años fuimos obligados por el sistema, por el mundo, por su casa, por la forma como nos levantaron, con todo el amor de papá y mamá, pero nos levantaron con una mentalidad. Por eso es que cuando decimos, vamos a orar, usted, ¿qué es lo primero que hace? Mira para abajo. ¿Quién le enseñó a usted eso? Miramos para abajo, porque el Dios nuestro no está abajo. Hay que mirarles para arriba. Usted me puede decir, Manuel, eso no tiene nada que ver. Sí tiene algo que ver. Porque aquí dice, y lo vamos a ver en la palabra de Dios, se mantuvo mirando al invisible, mirando a la pata. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a mirar. Pero mirar no al gigante. Acuérdense de la anécdota de Miguel Ángel. Lo llamaron, le dijeron, Miguel Ángel, necesitamos que pinte al gigante en la Capilla Sistina. Allá se encerró y salió a los 4 meses. Y entonces cuando fueron a ver, dijeron, pero usted pintó fue a David. Dijo, por eso, ese es el gigante. Y todo el mundo estaba viendo al gigante, ¿a quiénes? A Goliat. Y el pintó fue al gigante real, que fue David. Y eso es lo que nosotros necesitamos, entrar en esa sintonía. Yo lo que quiero que usted y yo entendamos es que los problemas y las dificultades son el método de Dios, pero usted y yo estamos llamados a tomar victoria sobre todas las circunstancias, cualquiera que sea. Usted y yo tenemos el DNA del Espíritu por Jesucristo para eso. Por eso quiero animarle a que usted piense, su vida cristiana no puede ser una vida cristiana quieta, pasiva, porque tenemos una responsabilidad. Hoy la iglesia de hoy tiene una responsabilidad, y es tomar victoria hoy en el mundo. Por eso ese cristianismo nicolaíta de solo pensar en la lista del mercado y que Dios me bendizca, como decía mi discípula en Colombia. Líder, que Dios nos bendizca. No es así. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice en esta noche. ¿Usted se cree sacerdote y rey? ¿O usted de los que dicen, no, Manuel, yo todavía no soy sacerdote? Mire, Manuel, yo estoy en un proceso. Esa palabrita proceso a veces se convierte en una maldición. Es una disculpa. Es que estoy en un proceso. Es que estoy aprendiendo. Sí, claro, estamos aprendiendo. Y sí, estamos en un proceso. Pero usted no tiene que... El proceso no es para justificarse y ir despacito. Nosotros tenemos que reaccionar y definir que usted hoy debe salir de este lugar diciendo, soy rey y sacerdote, y como tal voy a actuar. ¿Cómo es que actúa un rey? ¿Cómo es que actúa un sacerdote? El rey de España acaba de abdicar. Entonces deben estar preparando al príncipe Felipe, ¿cierto? Ya se supone que ¿qué? Se supone que tiene que estar listo. El que está abdicando, tenía 8 años cuando gobernaba España el general Franco. Y el general Franco era uno de los primeros
de las primeras muestras de extrema derecha en Europa. El general Franco fue un dictador en España y generó una guerra civil de muchos muertos. El que acaba de abdicar, tenía 8 años y el que gobernaba España era un militar. No es porque sea militar, sino simplemente porque era dictador, la forma como lo hacía. Sin embargo, este rey, cuando se presentaba, ¿cómo decía? Decía, mucho gusto, Juan Carlos, rey de España. 8 años tenía. Y yo no voy a decir pues que ha sido el gran rey, no sé, eso ya la historia lo evaluará. El hombre parece que tiene sus historias, pero bueno, ¿y usted y yo qué? Tranquilito, dejémoslo ahí. ¿Estamos o no? Bueno, pero él, ahora viene el príncipe Felipe. La pregunta es, ¿con qué mentalidad se levantó él? Y ahora, toda esa monarquía europea va a enfrentar un desafío tremendo, porque la gente ahora no quiere monarquía. Y aparte, no sirve para nada. Eso es un protocolo ahí que no... Pero si ese hombre se la cree, ¿qué sucederá? Entonces, el tema es, sacerdote, ¿te sientes sacerdote? ¿Tú eres sacerdote en tu casa? ¡Wow! ¿Eres el líder espiritual de tu casa, varón? ¿Te sientes rey? Mujer, reina, sacerdote de Dios. No me gusta la palabra sacerdotisa, porque no es... Suena como feo, pero... Suena como nodriza. Sí, no, suena como a brujería, ¿sabes? Bien, vamos a Josué 3. Con esto en mente, vamos a rematar con la palabra de Dios y nos vamos a meter en el corazón del Señor. La victoria de esta noche es que usted salga considerando seriamente que usted es rey y que usted es sacerdote llamado a grandes cosas, aunque hasta aquí haya tenido miles de fracasos como rey y como sacerdote, como esposo, como esposa, como líder, como hijo, como trabajador, no importa. Jesús es especialista en los que somos fracasados. Somos hijos de Dios, somos reyes. Vamos para allá, pero vamos a ver entonces, ¿qué significa? No es solo, hay que comenzar por decirlo, por supuesto, pero no es solo quedarnos diciéndolo, sino que tenemos que ir a hacerlo y aceptar lo que el diseño que Dios tiene. Josué capítulo 3, vamos a avanzar rápido porque la palabra de Dios está muy clara allí para que nosotros entendamos a lo que Dios quiere. Capítulo 3, versículo 1 del libro de Josué. Recuerden, Josué, ¿quién era? Josué era un militar. El que escribió este libro era un militar, el primer ministro digamos, el ministro de defensa, desde el punto de vista, para que lo entendamos. ¿De dónde venía Israel? Acababa de salir el desafío de pasar Egipto y habían atravesado el Mar Rojo. Y entonces quiero que usted entienda lo que dice allí, versículo 1. Dice, aconteció después de Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel, ojo, ¿para quiénes es el llamado? Para todos. Fueron al desierto, partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Primero, usted y yo tenemos que llegar hasta nuestro Jordán. Necesitamos ponernos en el lugar de la conquista. Para ellos, ir al Jordán, ¿qué significaba? Significaba empezar a atravesar el río, era empezar a conquistar un territorio que Dios les había dicho, el territorio es suyo, pero allá hay unas tribus y esas tribus son invasoras, pero yo no voy a sacarle las tribus. Yo no soy la pata que se va a bajar a decirle, a ver papito, súbase en la alita, a ver en la colita, a ver, 1, 2, vamos, ¡pum! ¡Ay! Subió mi hijo. Esas son las mamás y padres alcahuetas que no quieren que sus hijos sufran.
Se lo digo en el nombre de Jesús una vez más. Deje que sus hijos sufran, que pasen hambre y pasen frío de vez en cuando. Pero síguele pagando el seguro del carro, síguele pagando la gasolina, síguele pagando la cuota del carro y se va levantando imbéciles en el espíritu. Con cariño y respeto se lo digo. ¿Con cuántos años un joven tiene que empezar a trabajar en este país? Que arranque. Que arranque. A los 14. Ay, pero hijo, lo van a explotar pagándole 7. Le están pagando para que aprenda. Gloria a Dios, que le den 7. Gloria a Dios, para que él aprenda, para que él valore. Ay, pero no tengo carro. Pues eche un bucecito, papito. ¿Sí me entiende? Tus hijos, Juan Carlos, te han visto subirse al bus, ¿no? ¿Y durar cuántas horas para llegar al trabajo? Como 2:30. 2:30. Luego mañana tus hijos no tienen disculpa para decir, ay, ¿yo por qué carro? Estoy poniendo un ejemplo. O sea, ese es el ejemplo de Juanca. Ellos han visto a su papá subirse al bus, irse 2:30 y 2:30 regreso. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con los chinos? Seguramente los chinos ya están montando el bus, imagínate. Pero hay que tener cuidado, familia. Ay, es que tengo que ayudar. Ojo con el ayudar y la forma de ayudar. Y el diseño lo da el Señor. Hay mujeres que no le ayudan al marido. Hay hombres que no le ayudan a su esposa. No saben cómo hacerlo, porque somos bestias. Pero si seguimos la dirección del Señor, ojo, lo primero que tenemos que hacer es póngase en posición de conquista. Tenían que acercarse al río, porque el río era el desafío para pasar al otro día al otro lado y empezar a conquistar. A ver, díganlo, soy llamado a conquistar. Pero como si lo creyera. Hacer solo un ejemplo nomás. A ver, como si se lo creyera. A ver, 1, 2, 3. Ay, Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. Bien, o sea, versículo 1. Póngase en posición de conquista. ¿Qué es estar en posición de conquista? Mentalidad de conquista. Objetivo claro. Diligencia. Voy a hacer lo que tiene que ser hecho. Así no me guste, pero lo voy a hacer. Cristiano que sigue haciendo lo que le gusta, nunca entrará a la conquista. Ay, es que no me gusta perdonar. Pues vea, le doy una mala o buena noticia, no sé. Yo llevo 33 años y todavía no me gusta perdonar. Pero sé que lo necesito. Y lo hago. Y si hay alguna situación con alguien, no dejo que eso pase de un día. Al menos que esté dentro de mi posibilidad. Ya si la otra persona no quiere, pues ya, ¿qué hacemos? Pero en mi corazón, nada de broma. Puede ser lo que sea. No. ¿Por qué? Porque ya lo aprendí. Diligencia. Debo hacer lo que tiene que ser hecho. ¿Cuántas cosas usted y yo aplazamos? No hacemos. Posición de conquista, ¿qué es? Cuando al atleta que va a correr los 100 metros, ¿cómo tiene que estar el tipo? En posición. Hágale, hermano, pita y yo salgo corriendo, hermano. ¿Cuál es la posición de un atleta de 100 metros? Sí, pues yo no, más o menos me imagino son cosas así, ¿no? Y tienen ahí un aparatico y están listos. La pregunta es, ¿por qué eso? ¿Cuál es el momento más crítico para que un caballo de carreras gane una carrera? La salida, cuando está en la jaula. Porque ahí en la jaula es donde la mayoría pierden la carrera. La forma de la salida es clave. Por eso en el mundial siempre dicen, el primer partido es clave. Y si no, pregúntenle a los españoles. Ahora, póngale cuidado. Puede darnos la historia que hoy estamos fregando a los españoles. Y mañana, y nosotros ganábamos 3-0, vea. Y de pronto los españolitos saquen
y nos den en la cabeza o le den la cabeza más de uno y después nosotros están. Pero bueno, en el nombre de Jesús, ojalá que no. Pero lo que le quiero decir es eso. ¿Posición de qué? De conquista. Versículo 1. Sigan, ayúdenme ahí, sigamos más rápido. ¿Me están siguiendo o no? Sí. Versículo 3. Empiezan las instrucciones, porque el conquistador está llamado a no es la opinión. ¿Qué tal que los paticos hubieran dicho, ve mamá pata, dame instrucciones, mira tal cosa? No. O diciendo, vea, yo tengo una mejor idea, bájate mamá, bájate para acá. ¿Usted se imagina? No. ¿Ellos qué hacían? La pata se movía, los paticos ¿qué hacen? ¿Cuáles son las instrucciones? El patico sigue la pata, ¿para dónde vaya? Allá, y ellos se movían, y se iban para allá, y se iban para allá, a donde fuera. Instrucciones. Dios da instrucciones. Versículo 3 dice: 1. Vean el arca. ¿Lo están viendo o no? Subráyelo. Versículo 3. Mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca, pongan sus ojos en el arca. Los que están apuntando, los que son diligentes, póngale ahí entre paréntesis: presencia. No pierda de vista la presencia de Dios. El arca significaba la presencia de Dios. Ponga su mirada en el arca y no la quite del arca. No deje de mirar a Dios. Ay, pero líder, yo no tengo plata para el Congreso Mundial. No, yo no tengo temperamento para tener discípulos. Ay, yo no tengo plata para diezmar. No, yo no tengo plata para hacer ministerio. Yo no tengo tiempo para esto. Yo no tengo tiempo ya para ni paciencia con mi marido. Ya no tengo paciencia con mi mujer. Ya esto ya me llegó hasta aquí, ¿cómo es que decimos? Hasta el copete. ¿Por qué? Porque no estamos mirando a quién. Si nosotros estamos mirando la fuente, si nos estamos alimentando de la fuente, todo lo que se vuelve, que viene de la fuente, nada es imposible para Dios. Y Dios nos da la gracia y sabiduría de cómo hacerlo. Primera instrucción: vean el arca. La pregunta es: ¿cuánto usted está viendo el arca? ¿Usted está viendo la presencia de Dios? Y usted dice: pero Manuel, ¿dónde pusieron el arca esta semana que no la vi? Y ese es el problema. ¿Sabe cuál es el problema de los judíos hoy en día? Que ellos andan buscando el arca. Y resulta que el arca donde estaba la presencia de Dios es Jesús. Es la profecía cumplida. Y lo único que ellos tienen que hacer es poner su mirada en Jesús. Miren el arca. Segundo, ¿qué tenían que ver? Ayúdenme ahí. Cuando vean el arca, ¿qué más? Sigan, ¿qué más? Segundo punto. Cuando vean a los sacerdotes. Segundo elemento, su líder. Segundo elemento, usted mismo es líder. Ah, no, es que yo quiero mi vida independiente de líderes. Yo voy a trabajar en esta empresa, pero yo no necesito jefes. Yo voy a ser capitán del ejército, pero yo no necesito ni coroneles, ni generales. No. ¿Cómo funciona eso? No, señor. Tiene que haber un líder. El Señor allí está diciendo: primero, miren la presencia. 2, miren a sus líderes. Mírese usted como líder. Tercero, los dos juntos, sacerdotes y arca, ¿qué van a hacer? Mírenme, no me miren a mí, miren la Biblia, por favor. Van a salir ¿cómo? Juntos. Van a salir juntos. ¿Y qué? Marcharéis. ¿Qué significa eso? Se van a poner en movimiento. Ojo, el Señor está diciendo: ¿quiénes quieren ser vencedores? Yo, todos. Ay, a ver, echemos para atrás. ¿Quiénes quieren ser vencedores? Ay, Virgen del Carmen, pero bueno. Si usted quiere ser vencedor, primero, ¿quién es el primer protagonista? La presencia de Dios.
Segundo, ¿quién es el protagonista? Siguiente. Líder. Usted como sacerdote y su líder como sacerdote. Ah, no, Manuel, yo no quiero ser sacerdote. A mí no me interesa ser reina y rey. No. El problema es que Dios, ¿qué decidió? Es como si usted dijera, no, Manuel, yo no quiero ser mujer, yo quiero ser hombre. ¿Cómo hacemos? Dios, ¿qué decidió que usted fuera hombre? Pues usted tiene que ser hombre y tiene que desarrollarse como varón. ¿Estamos? Sencillo. Entonces, versículo 3. Marchen. ¿Quiénes tienen que marchar en pos de quién? Deben marchar en pos de la presencia de Dios. Por eso es que en el CENTI le fregamos tanto la vida a usted, para que haga devocional al menos martes y jueves, al menos, mijo. Hoy tenemos vigilia y vamos a ir a consagrar ese salón, pero vamos a buscar la presencia de Dios. A lo mejor usted se va a ir a dormir, pero el Señor le está diciendo, usted es sacerdote, busque la presencia de Dios. Ahora, tranquilo, los sacerdotes que quieran irse a dormir, no pasa nada, tranquilo. Sigan. Versículo 4. ¿Para qué todo esto? No me miren a mí, miren la palabra de Dios. ¿Para qué todo esto? Para que usted y yo, que somos reyes y sacerdotes, podamos aprender el camino por donde tenemos que andar. Usted quiere saber el camino para su vida matrimonial, usted quiere saber el camino para sus negocios, usted quiere saber el camino para criar a sus hijos, usted quiere ver el camino de la prosperidad, usted quiere ver el camino de la excelencia. Este es el método, no hay otro método. La presencia de Dios y usted como líder yendo en pos de ella. Versículo 4. Versículo 5. Instrucción. Santidad, eso ya está en sus manos y en mis manos. Versículo 6, instrucciones para los sacerdotes. ¿Me van siguiendo? 1, tomen el arca del pacto en sus manos. 2, pasen delante del pueblo. 3, ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Se da cuenta? Tomen el arca del pacto. Sí. ¿Quiénes? Sacerdotes. Después, ¿qué? Pasen delante del pueblo. Ellos obedecieron. Y miren lo que pasó en ese versículo al momento de obedecer. ¿Qué vino? ¿Qué vino en el versículo 6? Vino una promesa. Perdón, el versículo 7. Desde este día Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todos los ojos de todo Israel, para que entiendan que así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. ¿Por qué no pone su nombre ahí? Así como tú estuviste con Moisés, ¿vas a estar conmigo? Sí, por Jesucristo. Pero hay que obedecer. ¿Qué es lo que hay que obedecer? Que usted decida no ser ¿cómo se dice? Sería un seguidor de Jesucristo. Usted tiene que decidir en su corazón comprometerse y consagrarse, porque el llamado es para todos. No sé por qué razón usted se autoelimina. Usted es rey y sacerdote por decisión divina. Créalo, viva para eso, consagre su vida a eso. Está bien que usted cuide los nietos, está bien que usted tenga finca, está bien que tenga carro del año, está bien que usted vaya a cine, está bien que usted vaya a bailar, todo está bien, gloria a Dios. No viva para eso, por favor. Viva para lo que Dios decidió que usted y yo fuéramos: rey y sacerdote. Y dice el versículo 8: sacerdotes con el arca en la mano deben entrar ¿a dónde? Entren al agua. Entren al agua. ¿Estamos o no? Y cuando estén allá adentro, ¿qué deben hacer? Se paran en el Paren.
¿Quiénes? ¿Todo el pueblo o los sacerdotes? Paren y escuchen. Los sacerdotes. Usted podrá hoy decidir, decir, ay no, líder, está bien, Manuel, yo voy a ser pueblo en el CENTI. Yo voy a ser pueblo. O usted puede tomar la decisión esta noche y decir, no más, Señor, voy a jugármela contigo. Me la voy a jugar. Yo lo que le estoy hablando a usted es bien en el nombre de Jesús. Que usted por favor entienda que esto de ser profeta y rey es que usted acepte arriesgarse por Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que significa jugársela, arriesgarse por Dios. Que usted enfrente la dificultad, la limitación, que usted enfrente la muerte, desarrolle fe, persevere. No importa lo que los demás digan. Eso es. Y que usted no le haga más el pase de torero a las cosas de Dios y a la obra de Dios. Congreso Mundial, la Verónica, ¡ole! Tenga discípulos. Y después, al final de la temporada, usted está pidiendo corte de oreja, porque no dice sino sacarle el cuerpo. Entregue su vida, entregue su dinero a la obra de Dios, sus diezmos. El Señor le está pidiendo el 100%. ¿Cuánto debería pedir el Señor? ¿Cuánto debería pedirlo? Y solo está pidiéndote el 10%. Por amor. Y sigamos haciendo Verónica al Señor. ¿Y cuáles son las explicaciones? Me casé, me voy a casar, estoy estudiando, compré finca, tengo carro, tengo que atender las vacas, tengo que atender los perros. ¿Y por qué no viene a la reunión? Porque mi perro no puede quedar solo. Piénselo. ¿Estamos, familia? No tengo tiempo. Si tenemos tiempo, Dios nos da la gracia y la sabiduría para atender a la esposa, atender al esposo, atender el trabajo, atender la finca, atender las vacas, atender los perros. Dios nos da la gracia. Solo que el secreto es, primer lugar, me la juego con Él. Versículo, para que terminemos. Versículo 8, ¿ya lo vimos? Versículo 9. Perdón, versículo 12. ¿Cuántos fueron los que fueron escogidos? 12. Pero el llamado era para todos, pero fueron 12. Dios quiere usar a los pocos. El llamado en este momento es para todo el distrito, pero tristemente Jesús tuvo que decir, siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que decir eso? Señor, mira tanta prosperidad que tú das, mira toda esta bendición que hay entre todos, pero hay gente en el distrito que todavía no entienden y no tienen prosperidad. Jesús dijo, siempre tendréis algunos que deciden ser mediocres y pobres. Cuando el llamado es para ¿quiénes? Para todos. Y usted tiene la decisión y la oportunidad de hacerlo. Unos pocos, versículo 12. Pero esos 12 eran para bendecir ¿a cuántos? A todos los muchos. Versículo 13. Estando adentro los sacerdotes con el arca, ¿qué iba a pasar con el río? Se dividirán las aguas, o sea, que las aguas del río se iban a separar. Luego el milagro que necesitamos es no que las aguas se separen, porque ¿para qué se separaron en las aguas? Para que el resto del pueblo pudiera pasar mojados o en seco. En seco. Pero para que el pueblo pasara en seco, unos pocos tuvieron que enfrentar la muerte. ¿Cuál era enfrentar la muerte? Era, uno, tomar el arca, negarse a sí mismo. Dos, subir a meterse al río y entonces pararse en la mitad con el arca en la mano. ¿O ustedes qué piensan que ellos hicieron con el arca que hicieron mientras el pueblo pasaba? Entonces sosteniendo y esperando. Y de pronto ahí uno dice, qué bueno, esto está muy bonito, esto está chévere aquí. Y el otro dice, no, ve, ¿por qué no le apuramos un ratito, hermano? Pasa rápido, hermano, pasa que miren que aquí estamos llevando el peso de la responsabilidad. Porque ser líder, ser rey y ser sacerdote no es fácil.
Y hay que llorar, y hay que sufrir, y hay que enfrentar la negación. Y ya usted sabe que cuando uno tiene problemas, al primero que yo hago es echarle la culpa a mi líder. Y me agarro a pelear con el líder. Porque así somos. Al primero que le echamos la culpa es al papá. Le echamos la culpa al jefe. Así somos. Pero debemos aprender a amar a la gente independientemente de él. 16b. ¿Se metieron? ¿Se quedaron allí? ¿Se dividió el mar? ¿El pueblo pasó en seco? Y entonces los sacerdotes, los que pagaron el precio, ¿qué hicieron? Fueron los últimos en salir del agua. El pueblo pasó primero, pero ellos estuvieron en la mitad arriesgándose, llevaron el peso de la responsabilidad. Y una vez, versículo 17, que los sacerdotes, que todo el pueblo pasó, entonces los sacerdotes pasaron en seco, en medio del Jordán. La pregunta es, ¿usted cuál de los dos grupos quiere ser? El pueblo. A ver, vayan, líderes ustedes, vayan ustedes. Para eso son tiempos completos, para eso usted es de la célula madre, man. Para eso usted es F1, vaya, háganlo ustedes, vayan. Que yo apenas aquí, yo estoy esperando el milagrito, apenas pasa el milagro, yo pego la carrera. ¿Por qué? Porque es que yo estoy esperando, es que Dios me bendizca. O usted de los que dice, no más lista de mercado, no más egoísmo, no más envidia en mi corazón. Me voy a comprometer como sacerdote y me voy a comprometer como rey. Voy a tomar el arca y voy a pagar el precio. Solo los que enfrentan la muerte, los que se niegan a sí mismos, son los que Dios usa para llevar bendición a otros. La pregunta, familia, es: usted puede decidir hoy ser uno más del pueblo para ser servido, para que pase en seco, para que Dios lo bendiga, para que usted no haga ningún esfuerzo, para que usted no tenga ninguna dificultad. O usted hoy puede ser el que decide jugársela con Dios. Terminemos. Josué 4:10. Todo se hizo con prisa. No lo demore. No lo demore. Versículo 11. El arca y los sacerdotes en medio del Jordán estuvieron bajo riesgo. El pueblo pasa. Después pasó el arca y los sacerdotes. Cuando el arca y los sacerdotes pasaron, versículo 18, el agua volvió a su lugar. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Yo pregunto, ¿ustedes creen que el pueblo vio la gloria de Dios? No la vieron. Ellos nunca entendieron por qué el agua se paró. ¿Saben cuál es lo más triste? Ellos pensaban que era una obligación, que Dios les tenía que partir el río para pasar. Es que tú me tienes, como usted y yo le decimos a Dios, es que yo me metí en este negocio, nunca te consulté, pero ahora tú me tienes que sacar de aquí. ¿Has escuchado eso alguna vez? Ahora tú me tienes, es que tú me tienes que sanar. Una cosa es que uno diga, Señor, me vas a sanar. Otra cosa es que usted me tiene que sanar, Señor, si no la mano. Es que usted me tiene que volver a mi marido. Un momentico, no, él me tiene. Ellos nunca entendieron lo que pasó en ese río. A ellos lo único que les interesaba que era pasar en seco, ser bendecidos. ¿Quiénes vieron el milagro? ¿Quiénes vivenciaron la gloria de Dios? Los sacerdotes que estaban enfrentándose a la muerte. Ir al Congreso Mundial es enfrentarse a la muerte. Piensen. Tener discípulos es enfrentarse a la muerte. Perseverar en su adiestramiento es enfrentarse a la muerte. Perseverar a pesar de que hayas fracasado en el ministerio es enfrentarse a la muerte. Ayunar 3 días, 5 días es enfrentarse a la muerte. Es negarse a sí mismo. Luchar por un ministerio, levantar un ministerio, levantar el ministerio social, levantar el ministerio de la traducción en inglés, trabajar los matrimonios, trabajar las damas, trabajar tantas cosas que podemos hacer, requiere morir.
requiere esfuerzo, requiere llorar, pero ese es el llamado del rey y el sacerdote. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración.